En ustedes se plasma los tres tiempos en uno. Ham, Het, Hum. Y estos tres tiempos son las tres puertas que han de abrir hoy. Soy Matías Estefano, de Venado Tuerto, Argentina. Desde pequeño se me ha permitido recordar lo que hacía antes de nacer. Cada momento que uno recuerda es importante. Tienes la capacidad de recordar civilizaciones milenarias. ¿Cómo es posible eso? Somos una memoria viviente. Nuestra misión es la de ayudar a entender e informar sobre lo que ha pasado antes de nacer. Recordamos para mejorar lo que viene. Bienvenidos, caminantes, a las puertas del ensueño. Conforman aquí el círculo que expresa las tres respiraciones del universo: sonido, luz y forma. El sonido es la onda que conocen con el nombre de tiempo, futuro. La luz, la energía, el movimiento, es la fuerza del alma que conocen como el tiempo presente. Los códigos y la estructura de las formas son aquí y ahora el tiempo que conocen como pasado. Recuerden, caminantes, que esto es un sueño del pasado. Sentados al borde están del círculo, en los confines del tiempo y el espacio. Het, Hisha. Nosotros veníamos a este lugar, a este templo, a construir realidades, a planificar realidades. Todo el pueblo tenía la opción de compartir aquello que recordaba, aquello que sabía. En la antigüedad no había jerarquías como existen hoy.
sino que todos formábamos parte de la cultura, de las artes, de la sabiduría, el conocimiento. No hacía falta saber escribir, lo importante era saber hablar y escuchar. Acá se nos enseñaba la importancia de la palabra. Los Sina nos decían: todo en el universo surgió a partir del sonido. Todo descendió a partir de una frecuencia. Esa frecuencia se hizo luz, energía. Esa energía se hizo geometría. La geometría se condensó en materia. Y la realidad es simplemente una sinfónica tocando en una orquesta. Por eso cuando se enseñaba la palabra se enseñaba absolutamente sobre todo. Acá se hablaba política, economía, sociedad en general, educación, espiritualidad, todo estaba al mismo nivel. Todo era lo mismo, no había jerarquía. Todo formaba parte de la misma red. En el universo, cuando uno tiene la sabiduría completa, el conocimiento de todo, hay algo que siempre falta, y es la experiencia de saber cómo recuperarlo, cómo volver al origen. Si uno tiene todo el conocimiento en todos los libros del mundo, no significa que conozca el mundo. La única forma de poder recordar es olvidando, y por eso tuvimos que olvidar. Por eso los Sina nos dijeron: es tiempo de que el tiempo se termine. Es momento de desconectarse, de olvidar y probar si son capaces de recordarlo. Una historia que puede parecer de película, pero que muchas culturas comparten. Tribus indígenas, civilizaciones ancestrales. Solo nos quedan las leyendas, los cuentos. La única forma en que trasciende toda esa información es a través de la vía oral, hablando, cantando, contando historias. Y esto fue construido como esa maquinaria. No solo estas pirámides, todas las pirámides del mundo son la maquinaria energética para sostener esta información. Le llamaban la red del Manik. Manik es la araña que teje redes. El sistema nervioso del planeta, las neuronas. Cada uno de nosotros es una neurona. Pero cada pirámide del planeta es una central de conciencia. Entonces decían, solo a través de su voz, en el interior de estas máquinas, pueden encender la maquinaria de conciencia. Pueden volver a tejer la red de Manik. Por eso en este templo se hizo esa reunión y se dijo, cuando vuelvan deben volver a recordar que son neuronas de la mente universal, que la única forma de volver a conectarnos como quienes somos, de volver a traer la tecnología antigua y la tecnología del futuro, es si todas esas historias se unen en una, es si recordamos que somos parte de la conciencia divina, la conciencia universal. Y aquí es donde empieza la red. Aquí es donde se fundamentó en materia.
Una de las primeras cosas que nos enseñaban los sacerdotes era sobre las 3 formas de creación del universo. Como el universo era todo pensamiento, todo conciencia, lo primero que hace es tomar conciencia de sí mismo, por lo tanto se inspira en sí mismo. La inspiración es el primero de los 3 pasos fundamentales del universo. Se inspira en sí mismo, contempla su creación y la expresa creándola. Esas son 3 respiraciones. La respiración de la inspiración, sostener la respiración y exhalar. A partir de conocer los secretos y la fuerza de esa respiración consciente, lo que se nos permitía era poder equilibrar y conocer la dirección de todas las perspectivas de las emociones que surgen a partir de aquí. La respiración era conocida como la primera frecuencia, el primer canto, el primer sonido que surge en el universo. Una y otra vez, generando esa onda de frecuencia como si fueran las olas del mar, va permitiendo que a más velocidad, a más inspiración, a más exhalación, más creación, más ondas y más energía. Todas estas ondas van generando la energía que se mueve a lo largo del espacio, la cual nosotros conocemos como emoción. La emoción es la energía fundamental de la creación, que cada emoción tiene una dirección específica, un ciclo específico. Y durante los primeros años de vida se nos enseñaba a darle un sentido a cada una, un propósito a cada una, con el objetivo de encontrar el eje en nosotros y que esa espiral de respiración constante se convierta así en una forma de canal y de creación, es decir, de convertirnos a nosotros mismos en dioses creadores. Se decía en el Matkay que desde el inicio de las cosas todo surge por las 3 respiraciones que dan lugar a 4 ciclos. Esos 4 ciclos son los fundamentos por los cuales todos los seres existimos. Para nosotros, en aquel momento, el alma no era una cuestión emocional, era un pendrive, donde se registraba todo lo que fuimos, todo lo que somos. Y por eso, cuando recordamos, lo primero que pasa es la emoción del alma. Por eso, este lugar, personalmente, siempre me despertó el recuerdo del alma, como a tantas miles de personas que llegan acá y dicen, yo me acuerdo de este sitio, yo estuve aquí, yo reconozco este lugar. Pero no como Egipto, no como la civilización egipcia, sino como algo más, algo anterior. No estamos hablando de la cultura egipcia, sino de la cultura atlante, de los que llegaron primero. Todos los templos atlantes tenían un único objetivo, era convertir a los humanos en dioses, lograr que aquellos entes más separados de la creación, aquellos que más nos hemos alejado y más nos hemos distorsionado de la verdad universal, pudiéramos encontrar las herramientas que nos permitiesen volver al origen a través de unir las partes de nuestro ser. Esa era la clave fundamental de todo lo que se hacía en aquella civilización. Poder construir las herramientas que nos permitiesen volver a ser dioses, volver a ser divinidad, volver a ser uno con el todo. Esa era la ley primordial de todos los pueblos ancestrales, volver a ser uno con el todo.
Las pirámides en sí no fueron tumbas, sino que fueron construidas no hace 5.000 años, sino que fueron hace 15.000 años construidas. Y tenían otro objetivo totalmente diferente, que es amplificar la conciencia y atravesar los portales de tiempo-espacio. Es decir, que eran como las centrales eléctricas o de amplificación de Wi-Fi de la época. Son grandes computadoras que lo que permiten es procesar la información de todas las perspectivas del universo desde la materia y la absorben de la esfera, que es la estructura que está sutilmente diseñada. Entonces funcionaban en cierta forma como un asimilador de información y expandía la información hacia la red de conciencia planetaria. Todos los pueblos antiguos tenían la intención de convertirse en seres divinos, pero no porque sea su objetivo, sino porque siempre lo habían sido, siempre lo habíamos sido, y por lo tanto necesitábamos volver a recordarlo. En este templo se nos enseñaba a recordar. Se nos enseñaba a recordar que era importante realizar el camino para poder unir las partes que uno mismo había dejado, como unir las diferentes migajas que el ser había dejado a lo largo de la historia, y hacer ese tránsito por diferentes lugares nos ayudaba a reunir las partes de nosotros mismos, reconocer, recordar, y de esa forma, teniendo o no toda la información, podíamos empezar a entendernos mejor a nosotros y saber por qué estábamos aquí. Entonces, la información que se trabajaba aquí en el Matkay era volver a saber quiénes somos. Y por eso, para muchos de los que estábamos en esta región, el Matkay fue nuestro primer lugar de encontrarnos con el camino iniciático, con el saber por qué estábamos aquí. Aquí se nos preparó por primera vez en la palabra. Se nos explicaba la verdad universal, el verbo universal. Entonces se nos decía que las primeras lágrimas de la divinidad, lágrimas porque consideraban que el agua era el vehículo del universo, era la onda de frecuencia universal, la interpretaban como el gran océano, el agua. Entonces estas 9 lágrimas que por primera vez danzan por el universo tenían sonidos diferentes. Los sonidos eran vocálicos y aquí se nos enseñaban esas vocales como las verdades más absolutas. A, E, I, U, O, U. Y a partir de eso se abría todo el árbol de la vida. Entonces aquí aprendíamos el árbol de la vida y cómo transitar por sus ramas. Por esto, algo que hoy mantengo en cierta forma es el hecho de ser un caminante. Caminar la tierra, caminar el mundo. ¿Por qué? Porque el camino iniciático hacia reencontrarse con quien uno verdaderamente es unir las partes que uno mismo ha dejado en toda la creación para encontrarse. A eso se le llama camino iniciático, es iniciar una y otra vez el reencuentro hacia uno mismo. Entonces, los antiguos en Atlántida habían construido un camino iniciático a lo largo de todo el río Nilo, que yo ya he hecho varias veces y que he guiado personas a hacer ese camino por diferentes templos que hoy ya no son atlantes, sino de cultura egipcia, pero se ha mantenido la tradición. Y en todo ese camino se ha ido vivenciando, desde el sur de Egipto hasta el norte de Egipto, pasando por cada una de las partes del cuerpo, reconociendo esas diferentes partes que nos une y dándole el valor a cada una de esas partes que nos une para encontrar el poder del ser.